Hoy un día decisivo dentro de lo que es el calendario electoral. Esta mañana tenemos como invitado al candidato a la vicepresidencia por Alianza Unidad, el acompañante de fórmula de Samuel Doria Medina. Nos acompaña José Luis Lupo. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días, Rodrigo. A través tuyo, un saludo a la audiencia de ATV. José Luis, ¿cómo te has animado a ingresar en esta vida nuevamente, reingresar? Porque has sido ministro 5 veces en 3 gobiernos, ¿verdad? Correcto, yo nunca pertenecía a un partido político en realidad, pero siempre serví, más me considero un gestor público, he estado en diferentes carteras. ¿En qué carteras? He estado en informaciones, desarrollo económico, hacienda, presidencia, gobierno, en 3 diferentes gobiernos. Y luego me fui al BID por 23 años y estuve en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en muchos lugares. Antes de eso hice una pausa y estuve en la CAF por 5 años también con Enrique García como economista jefe. Bueno, excelente. ¿Con qué gobiernos estuvo? ¿Con Jaime Paz, Jaime Paz, Hugo Banzer y Jorge Quiroga. ¿Y por qué ahora acompaña a Samuel y no está en fórmula con Tuto, por ejemplo? Bueno, yo siempre fui muy cercano a ambos y a todos, siempre mantuve y mantengo canales de comunicación. Cuando regresé del BID, Samuel me invitó a poder establecer una serie de estudios en profundidad que en Bolivia no se hacían, no solo encuestas, grupos focales, social listening en redes sociales, big data, etcétera, para poder ver qué pasaba en Bolivia, qué sentían los bolivianos, cómo se había transformado el país, el eje del sur de Cochabamba al sur, la emergencia de la economía naranja, etcétera. Hicimos muchos estudios y vimos que había posibilidades y factibilidad de plantear un proyecto político. Entonces me invitó a ser jefe de campaña. Estuve ya hace un año trabajando como jefe de campaña. Y cuando ya avanzamos todo el proceso de la campaña y estuvimos con números muy interesantes, él me invitó y me dijo, mira, yo quiero un acompañante de fórmula que no sea de La Paz, del Oriente o de Occidente, joven o viejo, hombre o mujer, colla o camba, sino alguien que me ayude en una tarea que es enorme, que es superar la crisis del país. Y creo que tu perfil es el que se acomoda, la relación que tienes con los organismos internacionales, tu experiencia en la gestión pública, y ahí me dejó bastante descolocado porque la verdad no estaba en mis planes de vida. ¿Cuál era su plan de vida en ese momento? Mi plan de vida, y todos me decían, ¿por qué entras a esto si ahora estás disfrutando de tu tiempo y de tus nietos? Y yo me quedé pensando y dije, justamente por ellos, porque no quiero que hereden un país en ruinas, un país sin oportunidades, sin libertad, y que tengan un país del cual no solamente tengan oportunidades y trabajo, sino que se sientan orgullosos del mismo. Y fue por ellos. Finalmente, de esos temas que uno no le puede dar la espalda, apareció en el camino y estoy totalmente dispuesto a servir una vez más al país. ¿Cuál es la formación académica que tiene? Yo soy economista. Yo cuando salí del colegio entré a la Universidad Católica en La Paz, pero apenas duré 6 meses. Vino el golpe de García Meza en los 80 y me fui a México a estudiar. Trabajé desde mis 19 años, no paré nunca. Después volví de México y obtuve una beca para ir a estudiar a Estados Unidos. Primero a Georgetown en Washington y después a Colorado en Boulder. Ah, buenísimo. Hablaba de libertad. ¿Cree que hay libertad en Bolivia? No, yo creo que está amenazada la democracia y está amenazada la economía. La economía no está ya amenazada, está siendo ejecutada, porque está siendo ejecutada. Estamos cayendo verticalmente a un pozo sin fondo, a una velocidad increíble. Cada día que pasa la gente está peor, pero tiene la esperanza de estar mejor porque se acercan las elecciones. Y en la democracia estamos viendo claramente que se ha creado una cultura de la intolerancia y la violencia y de arrancar las cosas por la mala, algo que tiene que terminar. Los bolivianos merecemos mucho más, merecemos vivir y convivir como ciudadanos, con derechos establecidos. Hay derecho a la protesta, pero no afectando al resto, no estrangulando a un departamento, no secuestrando a un departamento. Entonces, yo creo que sí se han tocado los límites de la libertad de expresión, los límites de la libertad de pensar diferente con la persecución política. Entonces, hay que restablecer todo eso en Bolivia, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la administración de justicia. José Luis, ¿se siente listo para presidir lo que sería la Asamblea Legislativa Plurinacional? Porque es uno de los roles que tiene como vicepresidente.
Sí, nosotros planteamos 3 etapas muy claras, qué es lo que el país necesita. Bueno, la primera, antes de estas 3, ganar las elecciones y ganarlas contundentemente, y para ello hemos presentado un proyecto político de centro que no es por estrategia política, es porque el país está buscando una respuesta de centro político. ¿No se consideran de derecha? No, nosotros somos centro político con puertas abiertas absolutamente a todos, no creemos en los extremos y no creemos en la intolerancia. ¿Serían los únicos que se están clasificando como centro en este momento, básicamente? Yo considero que sí, y es un centro, pero un centro que reconoce pluralmente al país. Pero en lo económico somos un proyecto absolutamente de libertad de mercado, de empresa privada, de emprendedurismo, de cara al mundo, de apertura total en el comercio exterior y de cielos abiertos. Bueno, empresa privada, ¿qué es lo que sucede con la empresa privada actualmente en Bolivia? ¿Cuál es su análisis económico dentro de las circunstancias que estamos atravesando? Tenemos el tema del dólar, tenemos el tema del combustible, bloqueos además, pero ¿se promueve la inversión privada en Bolivia o es lo contrario? Es todo lo contrario. Tuve varias reuniones con empresarios privados en Santa Cruz, en La Paz, aquí en Cochabamba, y mi primera frase hacia ellos es de respeto y admiración. ¿Cómo han podido llegar y sobrevivir hasta acá? Porque no solo no tuvieron un Estado facilitador y pequeño que desregule todo y deje trabajar al sector privado como sabe hacerlo, arriesgando su capital, sino que tuvieron competencia desleal de empresas públicas y agencias que pusieron por todo lado para trabar. Un Estado traba, un Estado tranca en lugar de un Estado que facilite la actividad privada. Si lo puedes hacer en Bolivia, creo que lo puedes hacer en todas partes. Entonces, nuestra visión es todo lo contrario, es desregular todo, destrabar todo, y en lugar de castigar a los exportadores, por ejemplo, premiar a los exportadores que traen el sueldo de Bolivia, que son las divisas. Bueno, vamos a abrir la línea telefónica el 720-70022 para consultas que usted tenga en casa al candidato a la vicepresidencia de Alianza Unidad, José Luis Lupo, el acompañante de fórmula de Samuel Doria Medina. 720-70022, vamos a estar atentos a sus consultas. José Luis, si llegas a ser vicepresidente, vas a llegar a presidir lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Tú crees que va a ser una asamblea bastante dividida, dado el panorama actual que tenemos? Una izquierda fraccionada, una derecha fraccionada también, y ustedes clasificándose como centro. Ojalá que no, ojalá que la gente con su sabiduría termine definiendo su voto hacia el voto más útil posible, que sea, 1, el proyecto más robusto, 2, el proyecto más viable. El centro político le da la viabilidad al proyecto para poder sacar a Bolivia de la crisis. Ojalá que no sea tan fraccionada, pero hay que tomarlo como una probabilidad sin ninguna duda. Y lo que nosotros proponemos en la Asamblea, y lo vamos a hacer, y ya estamos trabajando en los equipos técnicos, es un programa de 3 fases, les decía. El primero es de estabilización, donde tienen que volver los dólares, el combustible y los precios dejar de subir. Los precios hoy son el enemigo número 1 de las familias, de nuestras señoras, que no les alcanza el presupuesto en el mercado. El tema de los dólares, que afecta a los comerciantes y a todos los agentes económicos, y obviamente los combustibles, donde nuestros pobres choferes pasan 2 días a la semana haciendo colas en lugar de estar trabajando o descansando. En la Asamblea, nuestra propuesta es una agenda Bolivia para salir de la crisis. Esta agenda Bolivia es de reforma estructural total, es decir, no solamente la justicia, la seguridad jurídica, Estado de Derecho, administración de justicia, sino sobre todo económica. Nueva ley de hidrocarburos, minería, litio, agropecuaria, código tributario, etcétera. Esa es la agenda Bolivia para salir de la crisis, y creo que no hay otro camino, es para iniciar un nuevo ciclo de varias décadas. ¿Cómo van a conquistar el voto de la gente del campo, de la gente que ha estado por mucho tiempo o está todavía afín al movimiento al socialismo, por ejemplo, o a otros sectores de izquierda como Movimiento Tercer Sistema, Morena, por ejemplo? En el programa que proponemos es un programa donde, si bien hay que hacer un ajuste, estamos totalmente conscientes que la medida más dura que tendría que soportar Bolivia y los bolivianos sería no hacer nada. Esa sería la peor de todas, porque siempre es posible estar peor. Así estemos muy mal ahora. Entonces, la propuesta nuestra es proteger mucho a la clase media emergente. La clase media explica la solidez de un programa y de un proyecto político. Y la clase media emergente que se ha graduado en estos años es una clase que está amenazada y expuesta a degradarse y ser pobre de nuevo. Por ello vamos a mantener los bonos sociales, pero vamos a usar una tecnología de punta para que no se los roben, para que llegue a quien debe llegar. Lo mismo vamos a hacer en el tema del efecto multiplicador de la gasolina sobre los precios, para cuidar la economía de los hogares. En el campo nosotros tenemos propuestas de
mejoramiento para que se incorpore la producción del campo a los mercados a través de la infraestructura y que también que se sume a nuevas metodologías. Por ejemplo, en el eje del sur, la economía naranja, el turismo, la cadena del vino, una serie de temas donde la comunidad está trabajando con la empresa privada. Bueno, tenemos una consulta desde la zona norte de Cochabamba. Jenny nos escribe y nos dice, ¿cómo van a trabajar con una justicia que es cuestionable? Es que vamos a transformar la justicia para trabajar. ¿Cómo la van a transformar? La justicia tiene que ser objeto de varias transformaciones, pero sobre todo de regresar a la meritocracia. La meritocracia en general, en el sector público y en el Estado, tiene que ser la variable para el servidor público. Y este servidor público, por meritocracia, tiene que estar obviamente sujeto a una fiscalización. Hay que transformar la justicia no solo en normas, sino en la gente que administra la justicia. Bueno, tenemos otra consulta, las puede hacer al 720-70022 y la siguiente consulta es interesante. ¿Qué es lo que van a hacer con el empleo informal en Bolivia? Hoy día la población ocupada en Bolivia son 6.8 millones, de los cuales 1.1 nada más es formal. 5.7 es informal y del 1.1 la mitad está en el sector público y la mitad en el sector privado productivo. Entonces, obviamente hay que hacer algo con la informalidad, pero la informalidad, los gremiales necesitan dólares para trabajar y hacer comercio. Los transportistas también son informales. Lo que ocurre en Bolivia es que no hay desempleo porque hay subempleo. El verdaderamente pobre no puede darse el lujo de estar desempleado, tiene que trabajar. Entonces, un ejemplo claro es el de un mecánico que si no tiene acceso al crédito para comprar sus herramientas, termina cuidando autos. Esa es la informalidad. Entonces, no queremos ir y aplastarlo, me vas a pagar impuestos porque eres informal. Tampoco queremos exprimir al sector formal, que es el único que paga impuestos. Vamos a simplificar el sistema tributario y vamos a digitalizar al sector informal para que exista. Si está digitalizado, existe y puede acceder a microcréditos, a los bancos, a una serie de temas modernos. Lo más importante para Bolivia es crecer, porque si crecemos, ganamos todos y no es perseguir de ninguna manera. Entonces, el tema del sector informal es algo muy grande en Bolivia y hay que aprovechar en su energía creadora para que se formalice en la tecnología. Y bueno, otra consulta que nos llega al 720-70022, ¿qué van a hacer con el Chapare? ¿Cómo van a trabajar con esta zona? Bueno, en primer lugar se va a hacer cumplir las leyes. Las leyes son bien claras. En ¿Cree Bolivia, que hay ley en el Chapare? No, de ninguna manera. Hay territorios liberados que creen que están por fuera de toda normativa de nuestra nación. Eso se tiene que acabar. En Bolivia no va a haber más territorios liberados. Y en Cochabamba, que uno de los roles fundamentales que vemos para Cochabamba es el rol articulador. Toda la carga de Santa Cruz va hacia el Pacífico, articula hacia el sur, es un rol articulador. Cuando se dan estos movimientos violentos e intolerantes que vienen del trópico, lo que hacen de Cochabamba es, en lugar de ser articulador, lo vuelven tranca y tratan de más bien evitar. Esto tiene que acabarse y obviamente se deben cumplir las leyes en todo el territorio boliviano. ¿Cómo van a traer divisas a Bolivia? ¿Cómo van a traer dólares para salir de esta situación que estamos atravesando ya hace más de un año? Los dólares no hay porque se están yendo por un hueco negro que se llama déficit fiscal, gastar más de lo que se tiene. Por eso no hay dólares. Entonces lo que vamos a hacer es cortar el déficit, cortar el gasto superfluo, el gasto corriente, cortar el gasto en empresas deficitarias que son agencias de empleo del gobierno. Por ejemplo, ¿qué empresas? Bueno, aquellas desde las que hacen papas fritas, todas las deficitarias. Las únicas empresas que deben quedar en el Estado son las estratégicas como instrumento de política del propio Estado, yacimientos, etcétera, las que están en los sectores estratégicos, la empresa del litio. Pero las demás no pueden competir con el sector privado. El sector privado sabe mejor hacer el trabajo, arriesga su capital y tiene que competir con una empresa pública que no le importa perder la plata de nosotros. Entonces, al cortar el déficit ya no se van a ir los dólares. Eso va a ser la primera tarea, pero no va a ser suficiente. Con esta tarea hecha, tenemos que recurrir a los organismos internacionales especializados para este tipo de situación. Han ayudado en Grecia, han ayudado en todas partes. Entonces, constituir un fondo de liquidez para que exista dólares para quien lo necesite. Hoy día se está demandando más dólares de los que se necesita porque hay un componente especulativo y hace subir el precio de la divisa. Cuando ya la gente sepa que hay dólares, va a demandar lo que necesita. Pero antes hay que cortar que se siga yendo por ese agujero negro. A ver, tenemos consultas también en el Facebook. Por favor, Control Central, si me las va dando.
Y se pueden comunicar también al 720-70022. Vamos a poner al aire las siguientes consultas. A ver, ¿el partido de Samuel va a crear más empresas privadas en Bolivia? Porque en Bolivia no hay muchas empresas privadas. Definitivamente, la política nuestra es tener un Estado muy pequeño, facilitador, que destrabe todo, desde los trámites para abrir una empresa hasta los trámites por inventos que se han convertido en instrumentos extorsivos, inventos de sanidad, de todo, y todo termina en la discrecionalidad de un funcionario: te doy hermanito, no te doy hermanito. No, eso se acabó, esto se va a digitalizar, las decisiones van a ser absolutamente transparentes y públicas, y el objetivo es crear 1 millón de emprendimientos que se vayan transformando en 1 millón de empresarios. Bueno, tenemos otra consulta, 720-70022, también nos puede contactar por Facebook. A ver, ¿cuál es su posición respecto a alianzas internacionales como la ONU, OEA o bloques regionales? 3 aspectos acá. Uno es el multilateralismo, otros son los espacios regionales de integración y otros son los acuerdos bilaterales. Todos los acuerdos de política exterior de Bolivia va a ser absolutamente con todos bajo el interés de nuestra nación. No tenemos una ideología con este sí, con este no, excepto las dictaduras. Cuba, Venezuela, Nicaragua, con toda claridad, no. Pero después, China, Estados Unidos, Europa, todos los que beneficien a nuestro país. Y en los acuerdos regionales de integración, aprovechar los mercados ampliados y esos espacios como el Mercosur, la Comunidad Andina y estos espacios ampliados para poder promover a nuestros empresarios a que tengan más mercado afuera. Tenemos otra consulta, 720-70022. A ver, ¿qué será cuando existan conflictos sociales que cerquen una ciudad? ¿Habrá una ley para los bloqueos? Hay una ley para los bloqueos, lo que pasa es que no se cumple la ley. En todas partes lo hay. El derecho a la protesta es un derecho constitucional, en tanto y en cuanto no vaya a entorpecer la actividad de otra gente para trabajar, para desplazarse, para poder transitar. Entonces el derecho a la protesta se garantiza, pero en el marco de la ley. Ahora bien, en todo lo que ocurre con esta intolerancia a la que nos han acostumbrado, yo creo que en un esfuerzo por salir de la crisis, donde nos necesitamos todos, es fundamental dejar de atentar contra los pocos productores que Bolivia tiene. No podemos seguir haciéndonos daño, tenemos que cambiar de chip, necesitamos otra cultura, una cultura de la convivencia y la tolerancia. Bueno, José Luis, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta mañana. Tenemos una pregunta más, 720-70022. A ver, ¿qué se hará con la subvención del combustible y de la harina, por ejemplo? Bueno, la subvención, hablemos de las subvenciones en general. La más gruesa y la más complicada es a los combustibles. Esa es 4 puntos de los 10 del déficit. Entonces, la subvención al diésel debe eliminarse porque al final estamos beneficiando a unos sinvergüenzas contrabandistas que se están enriqueciendo a costa de esa subvención que va con la plata de todos y que termina nuestro diésel en otro lugar, en otros países más barato. Los agropecuarios en el oriente, los transportistas, hoy día tienen un costo gigante. Están trabajando 4 días, se la pasan 2 haciendo colas y con suerte descansan 1. De las 650,000 unidades de transporte que existen en Bolivia, entre mototaxis, informales, formales, sindicatos, 200,000 están permanentemente paradas en colas, y esto es por la distorsión de precios. La subvención al diésel debe eliminarse, y la subvención a la gasolina vamos a ser más graduales porque tiene impacto multiplicador sobre precios, y sabemos que el tema de precio y costo de la canasta familiar hoy es el principal tema para nuestra gente y nuestras familias. José Luis, muchísimas gracias. Queremos agradecer a las personas que han participado a través de nuestra línea. Y bueno, ya saliendo un poco del tema técnico y social del cual hemos conversado, ¿qué es lo más importante para José Luis Lupo en la vida? Lo más importante es mi familia, siempre lo ha sido, soy un hombre de familia, me casé a los 20 años, sí, y sigo casado. ¿Cuántos hijos? 43 años de matrimonio, wow. Tengo 3 hijos varones, buscábamos la mujercita, nunca llegó, pero ahora nos han compensado porque tenemos 5 nietos, de los cuales 4 son mujeres. ¿Son mujeres? Bueno, ¿todos viven en Bolivia? Todos en Bolivia, a pesar de que yo he rodado por el mundo, mis hijos siempre han tenido, gracias a mi esposa Patricia, han tenido un apego por su patria muy grande. 2 de ellos viven en Santa Cruz con 4 nietos y 1 en La Paz con 1 nieta. Y bueno, a ver, otra pregunta, ¿tienes mascotas? Tengo 2 perros, Doberman, pero son más buenos que las ovejas. ¿Y dónde radicas actualmente? Estoy entre Santa Cruz y La Paz. Mi casa de toda la vida es en La Paz.
Cuando yo fui director del INE, yo hice el censo del 92, vivía tan lejos que no estaba en la cartografía censal, casi no me censan en esa oportunidad. Sigo en la misma casa que siempre he vivido y tengo un departamento en Santa Cruz. ¿Lupo es un apellido de origen italiano, ascendencia italiana? Sí, mi abuelo era italiano, mi padre paceño, mi madre vallegrandina, yo nací en Valle Grande. En Valle Grande. ¿Y en qué momento sales de Valle Grande? Y yo salí a los 6 años de Valle Grande, pequeñito. cuando mi hermana tenía que entrar a la secundaria, no había secundaria en Valle Grande, estudié en el Colegio San Ignacio, ahora San Calixto Sehuencoma, en la época en La Paz. ¿Cuál fue tu primer trabajo, José Luis? Mi primer trabajo, bueno, primero fue a mis 17 años que trabajé para un tío haciendo encuestas desde entonces. Mira. ¿Y crecen las encuestas? Pregunta interesante ahí. Sí, por supuesto, la encuesta es un instrumento científico fundamental, pero no para pronosticar el futuro como mucha gente cree, sino para modificarlo. La encuesta te da una fotografía de una serie de variables a las cuales tú puedes actuar para poder modificarlas en el futuro. La encuesta es un instrumento científico de trabajo, es probabilística y representa una población. Y bueno, ¿tu primer trabajo fue haciendo encuestas? Sí, pero fue un trabajo así informal, tenía mi moto, iba a farmacia. ¿Qué edad por tenías? farmacia. 17. Luego fui a México a estudiar y empecé a trabajar a mis 19 en una empresa constructora que era de propiedad de un boliviano. Y ahí empecé a trabajar y no paré nunca más. Luego me casé en cuanto tuve trabajo, terminé la carrera y volví acá y ya no paré más. Bueno, qué interesante. ¿Tipo de música que te gusta, grupo o canción favorito? Me encanta Sabina, Serrat, la trova, soy más de la balada, me gusta la música en inglés más de los 80, Cat Stevens. Interesante. ¿Lugar turístico de Bolivia que más te guste? Uy, me encanta todo Bolivia, he recorrido todo Bolivia y es tan diferente el altiplano, la cordillera, el salar del trópico de Rurrenabaque, las misiones jesuitas, el trópico cochabambino que es increíble. Me encanta todo Bolivia, la verdad, pero me gusta más el calor. Interesante. A ver, José Luis, una última pregunta. ¿Equipo de fútbol? Bolívar. Bolívar, interesante, bien paseño. A ver, una pregunta más que tengo por ahí. Me decías que tienes 5 nietos. Sí. ¿Qué te han dicho tus nietos respecto a verte como candidato a la vicepresidencia? Están un poco... Ayer tuve una sorpresa hermosa en un programa, habían grabado un video y me mandaron un mensaje muy lindo cada uno de ellos. Son pequeños todavía, solo los 2 mayores tienen 7 años, de 2 hijos distintos. 7 años, después la más pequeña tiene 2 años y medio, la otra 1 año y medio y la otra 2 meses. Pero yo creo que ha cambiado la dinámica, se siente hasta en los más chiquitos que me miran o me miran en la televisión y me preguntan qué hago. Pero cuando a mí me preguntaron por qué lo hacía, yo sin dudarlo lo dije por ellos, ¿no? Lo hago por ellos. Qué interesante. A ver, vamos a conocerlos, tenemos el video. Hola papá, estamos muy orgullosos de ti y te apoyamos de todo, te queremos mucho. Te mandamos un abrazo enorme, Chelo. Felicidades, abuelito. Eres muy capo, te quiero mucho. Besos. Papá, estamos muy orgullosos de ti. No conozco persona más trabajadora, dedicada, inteligente y humilde que vos. Te agradezco todas las enseñanzas que nos das a nosotros. Confiamos, creemos y apoyamos todo lo que haces. Te queremos mucho. Hola, Bu. Hola, Bu. Hola, Chelo. Estamos muy orgullosos de ti. Te deseamos mucho éxito. Y queremos acompañarte paso a paso en este desafío que enfrentas, seguros de que vas a lograrlo y vas a ser muy exitoso. Te queremos muchísimo. Ahí la familia de José Luis Lupo. Sí, para mí lo más importante es la familia. Te agradezco un montón. Ya no sabes cómo aprecio ese tipo de mensajes y cómo me fortalecen. Y José Luis, ¿cuál es tu mensaje para la familia boliviana? La familia sigue siendo para mí el pilar fundamental de nuestra sociedad. La familia es la que resiste todos estos momentos de dificultad. No puedo concebir que sin la familia podamos pasar estos momentos tan difíciles como país, como sociedad. Si no fuera la familia, creo que la intolerancia, la violencia, la beligerancia ganaría las calles. Y la familia, el mensaje para la familia es aguanten, aguantemos. Este país es viable, completamente viable. Tenemos todo. Cuando a mí me preguntan a qué quisieras, a qué país te quisieras parecer, yo digo a la civilidad uruguaya, el empuje paraguayo, la amabilidad y la diversidad brasileña, el talento argentino, el pura vida tico, etcétera, etcétera. Pero todo eso lo tenemos en Bolivia, todo lo tenemos. Es un país totalmente viable y lo que necesitamos es juntos salir de esta crisis. José Luis, muchas gracias por habernos acompañado por esta conversación
política, técnica y personal también, porque bueno, es un candidato, es cuerpo, mente y alma al final de cuentas, ¿no es cierto? José Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a estar pendientes de todo este panorama electoral. Hoy día importante dentro del calendario, ¿cómo van sus listas? ¿Cómo les ha ido en todo este proceso? Bien, bien. Nosotros hemos hecho las cosas ordenadamente, en tiempo y forma, y no creemos que tengamos ninguna sorpresa. Bueno, vamos a estar atentos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Te agradezco una entrevista tan bonita. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos, José Luis Lupo, candidato a la vicepresidencia, acompañante de fórmula de Samuel Doria Medina de Alianza Unidad. Continuamos. Recta final. Elecciones Generales 2025.